Buenas noches. El objetivo de esta actividad es explicar respecto al tema del libre desarrollo de la personalidad y el poliamor. Estos temas son bastante importantes porque la Constitución Política de México los reconoce y les da de cierta forma la certeza legal que necesitan para poder desarrollarlo de forma más segura y sobre todo es que exigir la garantía de parte de las autoridades, tanto federales como locales o de otras personas en el momento en que se violen estos derechos humanos. ¿En qué consiste el desarrollo de la libre personalidad? El desarrollo de la libre personalidad es simplemente el derecho a desarrollar un proyecto de vida de acuerdo a lo que usted conviene, a lo que ustedes que más le la satisface en niveles que personal y humanitario. Nadie, absolutamente nadie, ni el gobierno ni otras personas puede venir y a dictarnos de cómo una persona debe llevar o desarrollar su forma de vida. Actualmente, en el artículo 1 de la Constitución mexicana establece que todas las personas, en especial los mexicanos, con el simple hecho de seres que en personas gozamos de todas las garantías o prerrogativas que la ley nos otorga y de todos los derechos que nacen de tratados internacionales en donde nuestro país se encuentre suscrito, ya que el fundamento constitucional en donde establece que las personas, por ejemplo, tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a elegir la sexualidad, tenemos derecho a una propiedad, tenemos derecho a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de religión, libertad de culto. Todas estas prerrogativas se encuentran protegidas y por ende ninguna autoridad puede venir a suspenderlo, sino a consideración de lo que la misma Constitución establece. Pero volviendo al tema del libre desarrollo de la personalidad, actualmente hemos visto por experiencia propia o por de otras personas de que en cierto punto la costumbre o los normas morales que la sociedad nos impone, pues mucha gente no es que no lo consideras como tal y llevan su vida de acuerdo como lo piensan. En la actualidad hay personas que se casan y aún así tienen otra vida amorosa con un concubinato y la ley no lo prohíbe. Al contrario, en ciertos casos donde se nacen derechos, la ley lo reconoce. Por ejemplo, en Yucatán una vez pasó que unas personas del mismo sexo querían contraer matrimonio y el registro civil de Yucatán en su momento les negó ese derecho, alegando que la ley la legislación en materia de familiar en Yucatán establece que que el matrimonio y la sexualidad se debe se establece como el hombre y la mujer y no hombre, hombre o mujer, mujer, pero a través de una jurisprudencia de un amparo que se realizó en ese momento, la Corte estableció y le ordenó a los registros civiles que reconocer los derechos al libre desarrollo de esas personas y de ese modo pudieron contraer matrimonio. ¿A qué se debe todo esto? Es conocer los criterios o los fundamentos en que uno, por ejemplo, que uno que van a ser profesionales en el mundo del derecho, hay que tener todas esas herramientas, esos conocimientos en el momento en que una persona te solicita asesoría. Puedes decirle con claridad o explicarle en ciertos puntos
los alcances que tienen sus derechos humanos y en la forma en que debe exigirlos. Y la autoridad también debe tener, o poseer o dar a la gente todos los mecanismos para que pueda exigir esos derechos. La misma Constitución nos establece los principios, por ejemplo, los principios de que los estados, el gobierno, el estado tiene que priorizar, garantizar y promover los derechos humanos. Hay unos principios de interpretación o constitucionales que es muy importante en estos temas. En primer lugar está el principio del pro persone, que todo, que las leyes, empezando con la Constitución y las leyes secundarias o los códigos, siempre deben de venir su alcance, tratar de otorgarle la mejor es que la mejor apoyo o reconocimiento a la persona, es otorgarle los derechos a las personas, siempre en beneficio de ellos, buscando el mayor beneficio para la sociedad y no, no en detrimento o donde se pueda aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de alguna persona. Sabemos también que es una garantía constitucional la de no aplicar retroactivamente la de aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna. Esos principios nos garantizan que en todo momento se debe de garantizar los derechos humanos al mayor posible, según su interpretación. Y otro principio constitucional también que es muy importante es la progresividad de la ley. La progresividad de la ley consta que de acuerdo a la costumbre, la ley debe de adaptarse también, debe de adaptarse y aplicarlo de acuerdo a las buenas costumbres y de las personas para que puedan desarrollarse de, de manera más, más humana. Todos estos temas, los tratados internacionales, la Constitución mismo, las jurisprudencias que la Corte emite, todo esto se basa o se sustenta en la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Es, es por el simple hecho de ser humano. Nosotros tenemos estos derechos que, que deben de respetarle. Es lo más básico para que una persona pueda vivir con armonía y, y así vivir de manera pacífica, tener el reconocimiento y la certeza legal de que todos sus derechos en cualquier momento se encuentren protegidas por las normas mexicanas. Y en cuestión del tema del poliamor, pues es un tema bastante, bueno, te diría es que es bastante triado porque hay muchos juristas, muchas personas consideran que hay ponderación de derechos en cuanto al reconocimiento de nuevos tipos de familia. Por ejemplo, el de los baños públicos, de que hay personas de la comunidad, las personas transexuales que a veces quieren entrar en baños públicos de mujeres y en ciertos casos se les niega el acceso. ¿Pero por qué de esa razón? Porque a base de eso, si se llega a pasar eso también llega a afectar derechos de tercero, como por ejemplo, si es un baño de, de mujeres, puede ser que les afecte el derecho a la intimidad, el derecho de las niñas, en ciertos casos que se encuentran en ese lugar y entre una persona de, esa, de esas características. Esos elementos o esas características siempre van a estar en debate, pero lo principal y lo más importante es destacar es que en ciertos momentos y en ciertos casos la ley es muy clara y precisa. Su literalidad a veces se debe a interpretaciones que hace la Corte y ha establecido
varias jurisprudencias respecto a estos temas que estamos hablando. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en el semestre pasado del uso lúdico de la marihuana. Y en cierto momento especifiqué que es un derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Una persona tiene el derecho de consumir pues, lo que le gusta o lo que más le convenga, simple con el único fin de que pueda desarrollarse o vivir de acuerdo a lo que él considere pertinente a su persona. Y el uso lúdico de la marihuana, pues, sigue penado actualmente por las normas penales. De hecho, tuvo una legislación en esa materia que quedó inconclusa. Creo que quedó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, ahí terminó. Pero ¿por qué a estos estamos hablando de eso? Porque el libre desarrollo de la personalidad no solo abarca la sexualidad o el trabajo, sino abarca en todos los aspectos de la vida de la persona, incluyendo el consumo de sustancias que la ley prohíbe. Y hubo varios amparos y en su momento la Corte les otorgó la razón a la persona para que puedan consumir las sustancias con el único limitante de no distribuirlo para su venta, sino exclusivamente para su consumo. Todos esos temas que estamos hablando son temas que actualmente se encuentran muy debatibles en el ámbito tanto familiar como en el trabajo, como en las escuelas. Que nosotros, por ejemplo, la sociedad yucateca es una sociedad muy, muy, muy conservadora y hay ciertos derechos que ellos consideran que no deben de ser reconocidos, pero si la ley es muy clara y precisa que dice que la único limitante de nuestros derechos es no afectar el derecho de terceras personas o cometer algún delito, o lo que las normas judiciales, lo que las normas legales nos los impide. Pero en estos casos que ya hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo, el uso lúdico de la marihuana, el derecho al trabajo, el derecho al acceso a la justicia, a la educación y a la salud, son derechos que de manera explícita, de manera ya amplia, no afectan derechos de personas algunas, al contrario, abona para que la sociedad pueda desarrollarse de manera más es que en- más es que en más pluriculturalmente hablando, actualmente las sociedades que estamos, nosotros venimos de muchas descendencias. México se característica por ser pluricultural y muchas culturas tienen sus propias costumbres y usos y otras culturas tal vez no lo consideren como tal, pero lo que la ley nos dice es que todas las personas debemos de respetar las libertades de otras personas, desarrollarse de acuerdo a su proyecto de vida y no limitarse o tratar de impedírselo o en su defecto, seres ser progresivos en cuanto al desarrollo de la vida de las personas. Es todo de mi parte. Gracias.